Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores, liderando el proceso de listado y mantenimiento de los valores que cotizan, además de fortalecer la relación con emisoras actuales y potenciales. Con más de 20 años de experiencia en la Bolsa de Valores y trayectoria internacional en Deutsche Bank, ha sido clave en el desarrollo de instrumentos financieros como CKDs, Fibras, bonos ASG, Fibra E, Serpis y SPACs, además de modernizar el sistema internacional de cotizaciones. Ha colaborado con bolsas internacionales en Nueva York, Londres, Chicago, Toronto, Lima y Buenos Aires, participando activamente como conferencista en temas de financiamiento bursátil, inversión y finanzas personales. Forma parte de la primera generación certificada en infraestructuras de mercados de valores por la Federación Mundial de Bolsas. Su presencia en medios como Forbes, Expansión y el financiero Bloomberg, así como la conducción del podcast oficial de la Bolsa Mexicana de Valores, respaldan su experiencia en el sector. Es autor del libro ABC para invertir en bolsa y cuenta con un MBA y diplomado en finanzas corporativas por el ITAM, además de una licenciatura en finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial. Bienvenidos a este nuevo programa de nuestro podcast Cultura Corporativa. El día de hoy estamos muy contentos de tener como invitado a Juan Manuel Olivo, platicando directamente en su casa, en la Bolsa Mexicana de Valores, entonces doble gusto. Y pues Juan Manuel, bienvenido a este episodio. Y esta vez es muy importante para nosotros como instituto porque, como sabes, desde el nacimiento del proyecto, hace más de 15 años, hemos ido haciendo una recomposición del objeto misional al que queremos enfocar la institución. Y como sabes, primero nos enfocamos a generar cultura corporativa. Después, con el acercamiento que tuvimos con ustedes, nació la inquietud de enfocar los esfuerzos muy fuerte a también apoyar en la generación de la cultura bursátil. Y finalmente estamos empujando muy fuerte el tercer eje, que es el emprendimiento. Vamos a impulsar a las nuevas generaciones y a las nuevas empresas que tanto necesita nuestro país. Y en ese contexto, pues este episodio queremos enfocarlo a uno de los factores clave de nuestra economía, que es el financiamiento bursátil. Sin duda es el termómetro, ¿no? de la economía, y en ese contexto quiero abordar contigo el tema del financiamiento. ¿Cómo lo percibes? ¿O por qué se proyecta como un termómetro económico tan importante? Claro que sí. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a participar en tu podcast, Ángel. Y feliz de platicarles un poco sobre cómo está mezclado la parte de la cultura corporativa con este edificio, con la Bolsa Mexicana de Valores. Sí. A ver, te platico un poco por qué respondo a la pregunta, por qué están relacionados y por qué es importante. Cuando hay ciertos termómetros para medir un poco la actividad del propio país, ¿no? Sí. Y hay muchos indicadores. Uno de esos indicadores importantes es justo lo que financiamos en la Bolsa Mexicana de Valores, porque de alguna manera te da el feeling, te da el apetito de qué tantas empresas están llegando buscando recursos a través de la bolsa, y del otro lado del mercado, cuántos inversionistas están dispuestos a invertir su dinero en esas empresas. Y se dice muy fácil, o sea, es un mercado, ¿no? Oferta y demanda, y en su concepto más a 10,000 pies de altura se puede imaginar que ese intercambio pues, se debe dar en función de riesgos, en función del premio, es decir, qué tanta tasa de interés o qué tanta expectativa de crecimiento tiene la empresa, pero lo que también hay detrás es mucho la confianza que hay tanto en el país como en el sector y también en la propia empresa. Y para la propia empresa, la confianza la va a generar en gran medida con el nivel de gobierno corporativo y esas mejoras en su madurez, en su transparencia, en su gobierno, para que cada vez la empresa pueda seguir creciendo, pero de una manera transparente. Por ejemplo, en México, en la bolsa, al año más o menos financiamos algo así como 600,000 millones de pesos. ¿Qué tal? Muy bien. De los 600,000 millones de pesos, la gran mayoría atiende al mercado de deuda, renta fija, ¿no? Sí. Un similar, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, son como los CETES, ¿no? Bien. O sea, cuando nosotros invertimos a través
nuestro dinero al gobierno a través de los CETES, Sí. aquí pasa algo muy parecido, pero en vez de que el inversionista le preste el dinero al gobierno, se lo presta a empresas, bancos, proyectos y demás. Entonces, Bien. el gobierno corporativo que deben tener las empresas de acciones, deuda, fibra, es importante y es un referente del mercado. Por eso es que continuamente nos preguntan cómo va el financiamiento bursátil, porque es ese termómetro. Claro. Cuando la situación se aprieta o hay mucha incertidumbre y demás, generalmente esos montos empiezan a bajar. Y cierro mi respuesta, Ángel, con un dato. A mitad de este año, del 2025, si lo comparamos contra el primer semestre del 2024, Sí. el incremento es casi del 20%. Uy, Entonces, muy bueno. vamos bien. Sí, porque a eso iba la expectativa que tenemos para este segundo semestre, y ya me lo confirmas, es muy bueno, ¿no? Y ahora, el tema de la emisión simplificada, ¿crees que incentive la incursión al mercado bursátil? ¿Cómo ves este concepto? Que incluso vamos a hablar el día de mañana en nuestro evento con ustedes sobre la emisión simplificada, ¿no? Las emisoras simplificadas. Entonces, ¿qué expectativas tenemos como bolsa y como país para incentivar Claro. a las empresas? Doy un poquito de contexto, Sí. Ángel, de qué es la emisora simplificada. Perfecto. A ver, la emisora simplificada es un nuevo camino, una Sí. nueva carretera, imaginemos, para que nuevas empresas puedan Sí. llegar a bolsa. Bien, bien. Y subrayo nuevas empresas. Bien. Es decir, una empresa que hoy en día ya está en bolsa no podría, con la Claro. regulación actual, irse por un camino de una emisora simplificada. Bien. Como su nombre lo dice, la emisora simplificada busca que sea más sencillo en términos de requisitos, Sí. por lo tanto busca que sea más ágil en términos de tiempo De tiempo. y se busca que también sea más económico en términos de cuota por ingresar a bolsa. Bien. Entonces, más rápido, más sencillo, más económico. Te diría, esos son los tres objetivos de la emisora simplificada. La emisora simplificada se autorizó ya hace un par de años, primero por las cámaras, Cámara de Senadores, después Cámara de Diputados, y se publicó la nueva ley del mercado de valores, o la ley del mercado de valores, con estos ajustes. Bien. Uno de los ajustes justo obedece a la creación de esta figura, y prácticamente lo que hoy en día te ofrece es, puedes llegar al mercado con deuda o con acciones. Sí. Y en deuda, si le diéramos un doble clic, Ángel, se abren dos niveles, nivel 1, nivel 2. Bien. Nivel 1 es el más sencillo en términos de requisitos, ahora entro al detalle. Perfecto. Nivel 2 tiene ciertos requisitos adicionales, pero que siguen siendo un poco menores a lo que hoy en día una empresa de deuda tiene como requisitos, vaya. Y para la empresa de acciones de igual manera se está adoptando una figura que ya se conoce, que es la SAPI Bursátil, Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, que se creó en el 2006 Sí. y que es un escalón que está buscando permitirle a las empresas cotizar con acciones, pero con requisitos más flexibles. Perfecto. Ahora, me regreso a la parte de la deuda. Bien. Hoy en día una empresa podría llegar con una deuda de nivel 1, inclusive sin alguna calificación crediticia, inclusive sin una opinión legal. El tema de la calificación ha sido un tema muy discutido, Sí. y seguramente lo que está buscando la regulación es que tengas un piso, un mínimo, pero si alguna empresa desea, y creo que sería muy sano, incluir una calificación crediticia para medir el riesgo, pues bienvenido, eso va a sumar, nunca Bien. está de más. Entonces, está buscando un trámite más rápido, pero también tiene un tope respecto al monto de las emisiones. Sí. Una emisora, por ejemplo, en deuda nivel 1 máximo, va a colocar 600 millones de pesos. 600, ok, eso es importante. Y es un buen monto. Ajá, Hoy en día claro. el promedio de las emisiones de corto plazo que tenemos en la bolsa Sí. es de 340 millones de pesos. Bien. Entonces 340, y si eres de primer ingreso, el chico nuevo en la bolsa, máximo 400, el monto creo que es bastante bueno. Claro. Y en la deuda nivel 2 tienes hasta 10 mil millones de pesos. Entonces es Muy un bien. monto, más o menos, la cifra en la regulación está odizada, pero bueno, cerrando números para tenerlo más fácil, 600 millones de pesos, 10 mil. Entonces es Sí. más flexible, más rápido, más económico, Claro. y los topes son bastante atractivos. El requisito, porque si te das cuenta, Ángel, todo lo que estoy contando son cosas buenas, positivas en términos de regulación. Sí, totalmente. ¿Cómo el regulador lo enfoca? Está buscando que esto sea únicamente para inversionistas institucionales y calificados. Bien. Entonces, afores, fondos de inversión, family office, bancas privadas y patrimoniales, principalmente ese es el tipo de inversionista que va a participar en una emisora simplificada. Perfecto. Y pues ya me resaltaste algunas de las ventajas, ¿no? Quiero
Imaginar que con esos recursos podamos incentivar crecimientos, expansión y por lo tanto generación de fuentes de empleo. Pero ¿qué desventajas ves en esta nueva propuesta de emisión simplificada? Pues mira, ya estamos listos, ya estamos recibiendo. Te diría, más que desventajas, Ángel, hay ciertas cosas que tenemos que resolver. Necesito un par. Perfecto. Por ejemplo, número 1, hoy en día la bolsa, ya preparamos el reglamento interior, lo mandamos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muy bien. Estamos aún en la fase final y cuando digo finales, seguramente de días, esperemos, para que se autorice el reglamento interior. Bien. Y número 2, las casas de bolsa necesitan actualizar manuales que atiendan el tema de la emisora simplificada y las casas de bolsa, pues habrá algunas que vayan más adelantadas, algunas siguen preparándolos y demás, pero es un tema que se tiene que atender. Sí. Y número 2, precisamente el tipo de inversionista. En México, los inversionistas que típicamente participan en una emisión de deuda, pensemos, son inversionistas grandes como las Afores. Sí. Y como les comentaba hace unos minutos, el emisor simplificado va para empresas que no están en bolsa. Y generalmente una empresa que no está en bolsa busca atender colocaciones de 400, 500, 600 millones de pesos, etcétera. Sí. Las Afores generalmente buscan invertir su dinero en montos grandes, ¿no? Algunos, no sé, 2,000, 3,000 millones de pesos. No quiero etiquetarlo, pero hay una diferencia ahí entre el tipo de ticket que invierten las Afores con el tipo de financiamiento que están buscando empresas que llegan por primera vez a la bolsa. Sí. Es algo que se ha platicado porque necesitamos verle el cómo sí. Claro. Hay instrumentos que ya en día en el mercado, en la bolsa existen, que podrían funcionar como un vehículo intermedio. Muy bien. Ahí dependerá en gran medida del ingenio, ¿no?, de los estructuradores, de las casas de bolsa, de los inversionistas, para que este mecanismo intermedio funcione con el gobierno corporativo adecuado. Sí. Pero en resumen, Ángel, yo te diría esos dos temas. La parte regulación, que se tiene que resolver, claro. Es un tema de ir y venir, platicar y ponernos de acuerdo. Y número 2, el ticket, tamaño que se empate, tanto de la oferta como de la demanda. Y en términos de tiempos, Manuel, ¿cómo ves que se detone esta propuesta que se me hace muy, muy buena, muy atractiva para las empresas? Pero ya próximamente la vamos a ver. Pues esperemos que sí. En el mercado, sí, pues pero en expectativas no tenemos una frontera definida. Pues mira, es difícil dar una fecha exacta, Ángel. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos nuestra llamada con inversionistas con bolsa como emisora, vaya, y fue uno de los temas que platicamos. En ocasiones es muy complicado dar alguna fecha exacta porque depende de varios factores. Sí, claro. Pero esperemos que se dé pues, a la brevedad, ¿no? El instrumento ya está creado, listo. La regulación ya está autorizada, faltan afinar estos reglamentos y manuales. Sí. Y que se dé la oferta y la demanda y que el mercado vaya ajustando un poco las condiciones del instrumento, ¿no? Claro que sí. Pues como sabes, Manuel, el instituto trabaja en tratar de generar un cambio en la cultura empresarial y abrirla un poco a institucionalizarse, a profesionalizar su actuación. Y sin embargo, pues tenemos en México muy pocas empresas públicas, ¿no? ¿Qué retos ves para esta cultura, ¿no? Y para el trabajo que estamos haciendo como instituto de generar trabajar en generar esa cultura, en incentivar a los empresarios a que volteen a ver este vehículo como un instrumento muy viable para inyectar financiamiento a sus empresas? Yo creo que estamos en un momento donde, y retomando un poco el tercer pilar que mencionabas en la introducción del instituto, Ángel, el emprendimiento, me parece que el emprendimiento cada vez está dando de mayor medida en nuestro país y también en el mundo. Sí. Afortunadamente hoy creo que hay una combinación de dos temas. Uno, por un lado, las universidades cada vez están preparando a universitarios para que entren al tema del emprendimiento, cosa que hace 2, 3 décadas no existían. No. De acuerdo. Y es muy sano tener las opciones, ¿no? Antes prácticamente el sistema educativo estaba enfocado a prepararte pensando en ser empleado de una empresa, lo cual también está muy bien, pero hoy en día tienes al menos más opciones en la mesa para que puedas decidir. Y el emprendimiento en gran medida, la innovación, la creatividad, el crear patentes, es lo que, cuando revisamos a la vuelta de los años, lo que da el crecimiento de los países. Claro. Hay muchas universidades que mediáticamente son muy fuertes por la innovación que están lanzando al mercado, ¿no? Con un compromiso más allá
de acreditar a un alumno, darle un título, sacar una calificación. Claro. Y eso genera empleo, genera crecimiento. Totalmente. Entonces, un poco el mensaje de engrapar desde la primera etapa del emprendimiento un gobierno corporativo adecuado para ese tipo de empresas. Evidentemente no estamos hablando de un consejo con mayoría de independientes, claro. ¿no? Pero puedes tener un consejero independiente, puedes tener manuales adecuados, puedes tener un consejo con el apoyo de comités. Eso siempre va a sumar. Y número 2, creo que cada vez el crecimiento de las empresas, ya sea orgánico o inorgánico, cuando van a comprar empresas o cuando te quieren comprar, si no tienes gobierno corporativo, puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, conocer a los clientes, pero si no tienes ese gobierno, vas a limitar mucho tu crecimiento. Claro. Y el competidor seguramente está haciendo la tarea, ¿no? Entonces, eso está ayudando mucho. Y también las segundas y terceras generaciones, ¿no? Sí. Ahí creo que afortunadamente ha habido un cambio bien interesante, es gradual. Totalmente. Y cada vez las empresas tienen que ocuparse más de estos temas por su propia sobrevivencia, ¿no? Sí, y en ese punto quería reenfocar la charla, porque la sensibilidad que hemos tenido como instituto es que segundas y terceras generaciones están muy abiertas a la adopción de todas estas prácticas que los llevan a acompañarse en las decisiones, sobre todo en el ejercicio de la administración, a través del modelo de gobierno corporativo y a integrar a profesionales que refuercen, ¿no?, sus áreas operativas y de servicio que tienen. Entonces, en este mismo sentido hemos visto que al momento de hablar de futuro en esas nuevas generaciones ya se contempla el verse en bolsa, ya aspiran a colocar. Entonces quería que enfatizaras esta sensibilidad que tienen ustedes, que creo que el reto va a ser esas empresas, lograr convencerlas y atraerlas, ¿no?, al mercado. 100%. Y no está peleado, al contrario, ¿no? O sea, una empresa que llegan a segunda o tercera generación y que quiere eventualmente que la segunda o tercera generación tome el control de los puestos directivos y demás, sin gobierno corporativo va a ser bien complicado. Técnicamente imposible. Y le va a dar una afectación inclusive a temas familiares, ¿no? Claro. En cambio, una empresa que diga, a ver, el director general debe tener estas 5 cualidades con idealmente este perfil. Ya cambia la discusión, ya no es porque soy el nieto de, o el hijo de, o el sobrino de, sino es que tanto me apego mi perfil a eso que está claramente detallado, ¿no? Y esos pequeños cambios, además de darle a la empresa un enfoque de largo plazo, mayor estabilidad, te ahorra muchos problemas, ¿no? Totalmente, convencido. Y bueno, uno de los últimos temas que quiero abordar contigo es qué tenemos que hacer para tener más empresas en el mercado bursátil, cómo deberíamos de enfocar esos esfuerzos a trabajar en la cultura y en el acercamiento a nuevas empresas a la bolsa. Pues es una buena pregunta, Ángel, y es en gran medida lo que nos dedicamos en la bolsa desde hace ya 20 años que creamos un área de promoción. Por supuesto que no hay una receta única o un factor único que pudiera generar que más empresas lleguen a la bolsa. Eso sería muy bueno porque atendiendo un solo tema enfocas el esfuerzo. Hay que decirlo, llegar a la bolsa es un esfuerzo con distintas disciplinas que tienen que alinearse, ¿no? Por ejemplo, un tema importante es el propio crecimiento de la compañía, ¿no? Claro. En la medida que una compañía tenga proyectos de inversión en la mesa, que quiera seguir creciendo, ese crecimiento típicamente necesita venir acompañado de dinero, de recursos. Totalmente. En muchas ocasiones la caja de una compañía pues puede ser suficiente para poder acompañar ese crecimiento, pero el crecimiento va a ser finito, ¿no? Es el crecimiento de la caja, que generalmente no crece a doble dígito, ni está creciendo, ni duplicando su tamaño en un par de años, ¿no? Pero cuando tienes oportunidades en el mercado que son lo suficientemente robustas, grandes, volteas a ver un crédito con el banco, volteas a ver la bolsa, pero cuando llega a eso, generalmente la empresa tuvo que haber hecho el esfuerzo en gobierno corporativo, información financiera, transparencia, con anticipación a que le llegue la oportunidad. Entonces, por eso siempre los invitamos, no se esperen a que tengan el siguiente trimestre la gran oportunidad, va a llegar, pero de la mano vayan acompañando el crecimiento con gobierno corporativo. Otro tema importante, por supuesto, que son factores macroeconómicos, ¿no? Por ejemplo, hay una variable irrelevante que es la tasa de interés. Está muy claro que cuando la tasa de interés baja, cosa que está pasando hoy en día, generalmente el mercado accionario revalúa, se recupera, cosa que también está pasando. En el primer semestre del 2025, la bolsa subimos 16%.
Bien. Entonces han sido buenos meses para el inversionista, para el que ya tenía la acción de alguna empresa pública y por lo tanto también para las empresas que desean ir a la bolsa, porque cuando vendes tu acción, Sí. vas a querer venderla en un precio adecuado. Totalmente. Cuando el mercado revalúa, pues suena más interesante. Entonces, Sí. se están alineando esas estrellas, esos astros, pero de nuevo, lo más importante es la propia empresa, que la propia empresa haga su tarea, que tenga crecimiento. Y vamos bien, o sea, generalmente las empresas están llegando primero en ocasiones con un esquema de deuda quizás, Bien. luego dan el brinco Escalan. con deuda de largo Ujú. plazo, luego con acciones, Ujú. pero es un traje a la medida, ¿no? Y por eso que en Bolsa hacemos estos programas muy personalizados. Sí, y creo que tenemos que trabajar junto con ustedes en este tema de promoción y pues para muestra el proyecto mañana que tenemos que acercarlos también a los diálogos de los consejos, que los consejeros independientes también expongan las ventajas de estar en bolsa, porque yo soy un convencido que independientemente de la liquidez que llega sin necesidad de grabar activos, por ejemplo, ¿no? Como lo haces con el sistema financiero tradicional, te permite crecer exponencialmente y además hay un posicionamiento de marca, ¿no? Una construcción de marca Claro. interesante, porque te saca de los 5.7 millones que tenemos de empresas y te coloca, ¿no? en el top. Entonces, sí, estoy convencido que es una gran ventaja para una empresa con todos los retos que ya nos explicas, que es el fortalecimiento de su gobierno corporativo y pues también el fortalecimiento de sus utilidades, ¿no? De la generación de utilidades para llegar al mercado en un contexto fortalecido, ¿no? Así es. Entonces, bien, pues Juan Manuel, no me resta más que agradecerte. Mañana te tendremos con nosotros en nuestro evento sobre el diálogo de los retos del gobierno corporativo, precisamente. Y pues bueno, agradecerles la oportunidad que nos dan también de apoyar con nuestro granito de arena como instituto en estos temas de promoción. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, Ángel, aquí es su casa. Gracias. Mañana nos vemos en el evento. Y al contrario, aplaudirles porque siempre han sido muy activos en el esfuerzo del gobierno corporativo y es la columna vertebral para que más empresas lleguen a la bolsa. Sí, muchas gracias. Y vamos a seguir trabajando en ese contexto porque somos unos convencidos que necesitamos más y mejores empresas para fortalecer nuestra economía y para fomentar más fuentes de empleo. Seguro. Y lograr con eso el compromiso social, ¿no? Que las empresas tienen que asumir con su entorno. 100% de acuerdo, Ángel. Muy bien, Pues bienvenido. gracias por su Gracias. tiempo.